hablando, hay que adecuar la terminología, hablamos de terapia asistida por animales de compañía, aparece un delfín, aparece un caballo, ni el pulpo es animal de compañía, ni el delfín tampoco, o sea, hay un montón de cosas que estamos lanzando al aire y sí que tenemos que ser tremendamente responsables con este proyecto. Para vosotros este proyecto es muy importante, yo me alegro de lo que has dicho tú, de que crees que es un proyecto que tiene muchas posibilidades, yo también lo creo. Yo quiero agradecer a María Sun el que cuando nosotros contactamos en el ayuntamiento y posicionamos este proyecto como una herramienta siempre lo digo entre comillas, que nadie interprete, herramienta hablo porque es algo con lo que vamos a trabajar o se puede trabajar con. Mi herramienta, una de nuestras herramientas, vive conmigo, está con mi hijo, o sea, nada de herramienta que dejamos ahí en una balda. Con este animal tenemos que aprender a trabajar, tenemos que posicionar y tenemos que hacer un montón de cosas que he oído muy bonitas. Pero tenemos que ser tremendamente escrupulosos con esto. Nosotros, nuestro proyecto Anateus es un proyecto atípico, es un proyecto que nace de manera diferente a otros muchos proyectos que se han desarrollado en España, en el que simplemente se ha cogido un animal y se han empezado a hacer cosas con el animal y tal. Nuestro proyecto tiene 4 grandes líneas estratégicas, que es la formación, un centro tecnológico sociosanitario que vamos a ir desarrollando, la red de cooperación y el emprendizaje social. Es un proyecto que está adquiriendo ya muchísimo valor. Ayer nos dieron un premio de 36 proyectos en Guipúzcoa que se han presentado al más alto nivel de la innovación. Nos ganó un proyecto con Tecnalia, es un grupo de empresas tremendo aquí en el País Vasco, el Basque Culinary Center, que es la Universidad de la Cocina, esta de los cocineros de Arzac, Subiján y todos estos, y un consorcio de empresas interesantísimo. Pero nosotros tenemos una clave en nuestro proyecto y que voy a ser tremendamente escrupuloso y tremendamente mosca cojonera con eso, que es el rigor en todo lo que queremos hacer. Porque es que si no, nos ponemos al nivel de... Cuando venía para aquí en coche, venía oyendo en la radio una noticia sobre las pulseras Power Balance. Power Balance se han vendido en España 300.000 unidades y han recaudado cerca de 10 millones de euros. Y la única multa que se les ha impuesto es de la Junta de Andalucía, 15 euros. Han dicho en la radio, yo lo que he oído. Todos tenemos claro que las Power Balance no valen mucho, por decirlo educadamente. La terapia y educación asistida por animales es una herramienta increíble. Como director científico del proyecto Anateus os trataré de guiar en este camino, en todo lo que nosotros podamos ir aportando a este proyecto, pero os pido una cosa, os pido, por favor, rigor en todo lo que vayamos haciendo y se publique y se cuelgue en internet y no sé qué, no sé cuántos, porque eso luego queda. Si lo hacemos mal, nos pondremos a la altura de las Power Balance y será un proyecto más de Power Balance. Si lo hacemos bien, os aseguro que vamos a dotar a vuestros alumnos de una herramienta, entre comillas también lo de herramienta, fantástica, que les va a posibilitar entrar en equipos multidisciplinares que hasta ahora igual no tenían acceso a ellos. Vamos a posibilitar eso y encima es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades en el emprendizaje social, una de nuestras grandes líneas estratégicas. Pero, por favor, rigor científico. Escucho terapia, escucho luego vamos a centrarnos, vamos a intentar aprender en este curso dentro de todas las dificultades que hay en cuanto al tiempo, la planificación y todo esto, pero insisto, y voy a insistir mucho en esto, no podemos lanzar cosas al vuelo de todo esto, porque es que si no estaremos desacreditando no solamente el proyecto, sino esto que es tan fantástico, que es la utilización de un animal en un entorno que puede ser un entorno cerrado, un entorno abierto. Veréis que nosotros tenemos nuestra sede en un entorno rural. Además de todos los estímulos que puede proporcionar el animal, nosotros añadimos uno que es el tema de la naturaleza, todo el estímulo multisensorial que puede aportar el sacar a esa persona de un hábitat urbano, dentro de lo urbano que somos nosotros aquí, y subirlo a un sitio rural, es fantástico. Esto lleva muchísimos años desarrollándose en diferentes países. Yo he hecho una pequeña mención a la historia y todo esto. En Cataluña, que es lo que yo más conozco y con lo que yo más he tenido contacto, hay proyectos muy buenos, hay proyectos que he oído antes, hablabais de formación a nivel privado, tal. Bueno, son empresas de facturación de cursillos de esto, con la caja registradora, y venga y tal y cual. Yo quiero que améis este proyecto, que lo queráis,
que juntos salvemos las dificultades que van a ir surgiendo en el desarrollo de este proyecto, que no van a ser pocas, de hecho ya las ha habido y las seguirá habiendo, pero yo insisto, rigor, por favor, rigor. La terapia asistida, terapia y educación, porque os olvidáis de una palabra, educación. Yo siempre he hablado de terapia y educación asistida por animales. La educación es algo que se puede dotar a un montón de alumnos que ni os imagináis. El viernes tendremos una ponencia al respecto de eso, de una neuropsicóloga ahí en Bilbao, que os contará un poquito las posibilidades que puede ofrecer el animal en un aula que puede ser con necesidades especiales y sin necesidades especiales, porque se pueden aprender un montón de cosas a través del animal. Iremos viendo con qué animales se va trabajando, con cuáles no. Hay que tener muchísimo cuidado. El colocar, por ejemplo, un gato que se utilizan, antes he oído algo de los gatos. Los gatos se utilizan sobre todo, por posicionarlo y como comentario, el gato se utiliza sobre todo como los animales pequeños cuando una persona está en una fase de deterioro más avanzado, en la que digamos que se va degradando todo su aspecto psicomotor. El acoger algo en los brazos y tenerlo y sentirlo y tocarlo y todo esto es tremendamente motivante e ilusionante para esa persona, porque por ejemplo en enfermedades como el Alzheimer la capacidad afectiva no se pierde, está ahí, igual que el tema de la música y todo eso que también reside ahí también, pero el tema afectivo está ahí. El animal se ha de posicionar también en esos lugares concretos. El gato, por ejemplo, es un animal que como mucho que puede pasar es, aparte de todo ese mito de las toxoplasmosis y todas esas historias que hay por ahí que no son verdad, lo único que puede pasar es que haga un pequeño arañazo a la persona. El perro, ¿qué puede pasar? Desde luego mordeduras ya os digo que no, que los perros si son debidamente seleccionados y trabajados adecuadamente con ellos no hay ningún peligro de ninguna mordedura. Aparece un caballo ahí, que no es terapia de educación asistida por animales de compañía, que yo sepa, ni pulpo, ni caballo, ni delfín, ni esas historias. El caballo, por favor, hablemos con muchísimo rigor de eso, porque el caballo es un bicho de 500 kilos, mañana veremos un pequeño centro hípico en el que mi intención cuando concretamos esas visitas era que tengáis una idea que ese animal, ese caballo en ese caso, no llega a la pista dándole al botón como la mascota virtual esa que aparece y le da al botón y aparece el caballo. El caballo tiene una serie de necesidades hasta que aparezca en la pista. El tema virtual es cierto que se está trabajando también el tema robótica. Hay robots que se han construido que derivan o tratan de emular el contacto que puede proporcionar un animal. Hay muy pocos estudios serios que hayan comparado los dos efectos. Yo lo tengo clarísimo, que un efecto de un animal y el de un robot es muy diferente, pero puede pasar que en estadios avanzados de las enfermedades o en determinadas enfermedades, en determinadas patologías, esa persona puede aceptar aquello como parte de su tratamiento. A mí me gustaría que fuese eso. Si nosotros logramos trabajar con el animal en fases iniciales de la enfermedad, consecuentemente, poquito a poco vuestros alumnos podrán ir viendo cómo esa persona, por ejemplo, en un centro gerontológico se va deteriorando, va avanzando en su enfermedad, en su patología, y llega un momento en el que además de con un animal, podemos trabajar con el tema virtual. Hay tema virtual en rehabilitación también, se lleva mucho ahora, son muy parecidos a las consolas estas que juegan los niños con la Wii y todas estas historias. Son programas muy similares a esos y trabajan con eso. Está bien, me parece tremendamente motivante y tremendamente estimulante para una persona, pero no os digo nada cuando veáis las primeras sensaciones que transmite un animal a las personas. Lo que pasa es que hoy por hoy todo esto se está moviendo en un área de sensaciones, de percepciones, de visualizaciones. Cualquiera se pone la pulsera Power Balance y empieza a hablar de esto y el otro, y yo pienso, oh, es que a mí tal, y mi perro, y... Por favor, rigor, estudios científicos, datos, conclusiones. Podemos llegar con todo esto a la ciencia. De hecho, nosotros estamos en ello también. Nosotros,
un centro de élite de Alzheimer y otro centro de atención gerontológica, ya estamos conformando uno de los primeros grupos de estudio en enfermedades de Alzheimer, pero con intenciones de aportar algo más a la ciencia que decir, joder, le pones un perro al abuelete y joder, se ríe, guau, es una pasada. Eso es importantísimo. No sé si habéis trabajado en un centro gerontológico, si conocéis, si lo habéis visto con vuestros alumnos, pero allí se percibe un olor diferente, las sensaciones son muy diferentes, las personas mayores están muy apáticas generalmente, cada vez el estado de deterioro de esas personas cuando ingresan allí es mayor. Hace falta incentivos que hagan que esa persona se estimule. El simple hecho de ir a pasear el perro, no os podéis imaginar la de efectos que podemos conseguir para esas personas. Todo eso está muy bien, pero además tenemos que aportar ciencia a todo eso. Ciencia quiere decir que hay que hablar con rigor, hay que posicionar eso con rigor y trabajarlo con rigor. Antes he oído también tema de aves, también se ha trabajado durante muchos años, se han venido haciendo programas con ninfas, que son una especie de cacatúas, de loros y tal. Bueno, se han hecho un montón de cosas. Ha dicho Silvia, ¿no? Te llamabas. Silvia ha dicho en plan coña también el ornitorrinco, ¿no? Pues sí, al final, cuando empezamos a hacer una extensión de todo eso, decimos, y el ornitorrinco, y el elefante, y una vez tal, bueno, por favor, pongamos orden en todo esto. Posicionemos los animales debidamente, cada cual en su lugar, iremos aprendiendo algunas cosas, no va a haber mucho tiempo, ya os digo de entrada que esto es una brevísima introducción a todo esto, pero por ejemplo, en niños con necesidades especiales, por ejemplo, tema de aves, por ejemplo, pues tema de aleteos y temas así raros, son tremendamente cortantes para esas personas, ¿no? Hoy a la tarde vendrá dentro de una de nuestras líneas estratégicas importantes, que es la red de cooperación, vendrá un adiestrador de élite de Zamora, con el que tenemos una buena relación. Me gustaría que durante este ciclo que dura este programa os comprarais un libro, luego os diré cuál, para que lo leáis, sin más. Además, los beneficios van a la entidad de la persona que viene, parte de ellos. Luego os hablaré de ese libro, por no liarme, pero es un ejemplo más de las posibilidades que ofrece la intercomunicación entre el animal y la persona, ¿vale? Bueno, he hecho un poquito este pequeño resumen y a modo de entrada, por no querer extenderme mucho, simplemente recalcaros que el perro fue domesticado hace más de 50.000 años y que ha habido un montón de programas que se han ido desarrollando a través del tiempo con ellos, pero hay uno que destaca por encima de todos ellos, que es, así está registrado en la bibliografía y a eso me remito, en el que un psiquiatra, Boris Levinson, encontró una puerta de trabajo más con sus pacientes y, como ocurre con la mayoría de los descubrimientos, o fue una casualidad o no se estaba buscando eso. Ni la Viagra fue pensada para lo que actualmente es, era otra cosa y luego apareció otra cosa. Pues cuando Boris Levinson encontró que con ese niño, ahí va, resulta que ese niño interaccionaba con ese animal y abría esa puerta y tal, pues vio que las posibilidades que se le abrían eran inmensas, ¿no? Pues a eso tenemos que llegar, el que los profesionales de la salud, cada uno debidamente centrado en su área, contemplen esto como una intervención fantástica que se pueda desarrollar con sus pacientes y vuestros alumnos estén ahí también enriqueciendo y dotando de contenido a todos esos equipos multidisciplinares, ¿vale? Bueno, un montón de programas que se han ido desarrollando. El tema del caballo, sobre todo destacar que ya Hipócrates hablaba de los efectos beneficiosos del caballo. El caballo tiene una serie de características particulares, que luego hablaremos de ellas, son 3 las que más se destacan, que lo posicionan como un elemento de trabajo fantástico con las personas, sobre todo personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, ya iremos hablando del tema del caballo, pero, insisto, el ACONTI, terapia de educación asistida por animales de compañía, sobre todo, creo que es interesante centrarnos en animales de compañía. Vuestros alumnos, seguramente, con los que más trabajarán será con el perro, gato, cosas así, ¿no? Y el caballo también tendrá que saberse, en cierto modo, algunas cosas, pero esto no da tiempo a todo lo que es esto, ¿no? Pero es importante saber que el caballo es una herramienta de trabajo interesantísima con las personas. Pero no os olvidéis que tiene 500 kilos y que hay que saber a quién se pone ahí arriba, cómo se le pone, cuándo se le pone, por qué se le pone y en busca de qué se le pone, ¿vale? Bueno, el tema del caballo. Antes hemos comentado
lo del tema virtual. El tema virtual no es nada nuevo. Ya veis que en el 1749 ya se trataba de emular el movimiento del caballo artificialmente. Actualmente también hay emuladores de movimiento de este tema, pero eso ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, interesante sobre todo porque ha habido más de un programa que ha posicionado la sanidad con la utilización del animal. ¿Por qué es esto interesante? Porque pasamos del power balance a sanidad. Todo esto, si se hace bien, si se trabaja bien y se regula bien, es una herramienta de trabajo increíble con las personas. Pero hay que saber hacerlo, evidentemente. Bueno, sobre todo contextualizar un poco en un marco todo esto, ¿no? ¿Esto qué es? Esto de la terapia y educación asistida por animales. Siempre hablemos de terapia y educación asistida por animales, porque, como os digo, vais a descubrir que es una herramienta de trabajo terapéutico, pero también es una herramienta de trabajo educativo con las personas. ¿Esto qué es? Pues esto es una extensión propia de las INF, intervenciones no farmacológicas. Las intervenciones no farmacológicas, podemos citar más de una seguramente. Si yo, antes hemos hablado creo que has hablado tú, Maika, ¿no? Sí. Sobre el tema animación, sociocultural y tal. Bueno, hay un montón de extensiones que pueden derivar de las intervenciones no farmacológicas, algunas más especializadas, otras menos, pero desde luego que si posicionamos esto dentro de las intervenciones no farmacológicas, por lo menos le estamos encontrando y buscando un marco importante a todo esto. Cuando salseéis con la terminología, veréis que aparece terapia de educación asistida con. Bien, yo empleo el terapia asistida por animales. Y dirá, pues yo el con, me da igual. El con, me da igual. Hace muchos años se utilizaba la terminología asistido por. Y después la terminología asistido con, lo que hacía es que el animal es mucho más, que es conmigo y también por. Por es conmigo y tal, pero es asistido por. Si tenemos claro que es asistido, me da igual que sea asistido por o asistido con. El miedo es el siguiente punto, que un animal no concede competencias a quien no las tuviere sin el animal ni superpoderes. El animal es un elemento de trabajo alucinante con las personas, pero el peligro está aquí en que Perico se compra un perro, o Perico es adestrador de perros, y coge con el perro y empieza a hacer tratamiento con Alzheimer, y luego va, ya no le parece poco eso, sino que va por los autistas, y luego se centra con no sé qué, y luego descubre que la parálisis cerebral porque el niño extiende la mano es la leche. Bien, el animal no concede superpoderes a nadie que no las tuviera antes de la participación del animal. Después veremos unas definiciones de lo que es terapia, de lo que es educación, de lo que es actividad, de todo esto. Y importantísimo, si revisáis algunos artículos que hay por ahí sobre el tema, veréis que aparece como un tratamiento alternativo. No es un tratamiento alternativo, es un tratamiento complementario. El profesional complementa su trabajo con la utilización del animal. No es que, bueno, pues ahora ya sabéis que los tratamientos alternativos, normalmente, por ejemplo, pues con una enfermedad muy jodida que tenemos entre nosotros, que es el cáncer, por ejemplo, cuando uno, digamos que va a las puertas oficiales a las que deriva la propia enfermedad y no encuentra solución, termina con el hechicero de no sé dónde poniéndose unas hierbas que le han dicho que son fantásticas, que yo no digo que no lo sean, pero por favor, eso no es terapia, no, por favor, terapia y educación asistida por animales es un tratamiento complementario, no es... Bien, está aburrido ya. No es alternativo, es complementario. Y en todas las intervenciones que se plantee trabajar con el animal, hay una cosa importantísima que hay que garantizar desde el minuto cero, que es el bienestar del animal. El bienestar del animal es importantísimo. El animal tiene una serie de necesidades que hay que saber cumplirlas. Cuando tú enciendes una lavadora, yo no sé vosotros, yo siempre uso el mismo programa, le doy a la misma letra y no innovo en nada en ese tema, o sea, bastante poco. El animal es una herramienta, insisto, entre comillas,
que hay que saber manejar. No tiene programación. No le podemos poner en la C, o en la B, o en la D. Venga, ahora autistas, len, clac, y venga, y ahora no sé qué, pam. No. El tema es que tenemos que saber manejar bien ese animal para llevarlo hacia donde nosotros queramos. Y en ese manejar bien el animal está el que garanticemos el bienestar de ese animal. Un animal, por ejemplo, tiene sus necesidades, tiene que estar, por ejemplo, un animal no podría vivir aquí, entre cuatro paredes todo el día, sin poder salir. Ese animal tiene que tener necesidades como nosotros. Nosotros también estamos mucho más a gusto cuando nos socializamos, cuando aquí tenemos una costumbre muy de aquí, que es ir a tomar unos potes, y ya cada vez menos. Antes había una costumbre, Jesús, en las fábricas, que era cuando se acababa el trabajo, se salía a tomar unos chiquitos y se hablaba y tal y cual, ¿no? Si nosotros vivimos en una burbuja, nos convertimos en burbujas, como Michael Jackson. Y los animales que trabajan con este tipo de personas, y sobre todo los animales residentes, que es una modalidad de trabajo que luego veremos, tienen que tener una serie de complementos que enriquezcan el que ese animal esté bien cuidado. Y bien cuidado no quiere decir que le demos el pienso más caro del mundo, sino que tiene sus necesidades, ¿vale? Bien. Las definiciones. Actividades asistidas por animales, terapia asistida por animales, educación asistida por animales. Si en vez de por alguno dice yo con, me da igual. Si lo tenemos claro que es asistido, insisto, me da igual que sea por o con. Actividades asistidas por animales son aquellas en las que, digamos que el animal cumple una labor de entretenimiento, sí, Len va allí, Torriona, Len, sí, ya sé yo a dónde va, Len, una. A los dulces. A los croissants. Por ejemplo, cuando estáis trabajando, cuando se está trabajando con un niño o con una persona mayor, tú igual tienes planificado una sesión, planteas una serie de programas o un enfoque, y ocurre que el animal espontáneamente hace algo que tú pensabas que no tenía que hacerlo, y resulta que es eso con lo que consigues romper el hielo con esa persona. Len, Ona, Tori, Len, psst, Len, Toriona, venga. Tiene hambre. Definiciones. Actividades, digamos que no hay una planificación, ni previa, ni durante, ni post para desarrollarlas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un ejemplo de una actividad de este tipo, que son las visitas a los hospitales, algo que aquí nos parece ciencia ficción. En Estados Unidos, luego veremos, cuando subamos a nuestra sede, hemos preparado un pequeño PowerPoint de fotos un poco que engloban y centran todo lo que yo estoy diciendo aquí. Si no pongo fotos aquí es porque van a aparecer luego allí, en aquella ponencia. Pero en Estados Unidos hay personas voluntarias, muchas, otros son profesionales, otros tal, que con su perro van a los hospitales, unidades, centros de día, unidades de oncología, etcétera, etcétera, en el que proporcionan, digamos, un momento ociolúdico a esa persona que está ingresada en ese centro y que reside allí, ¿no? Pero eso tiene que quedar claro que es actividad asistida. Después está la terapia asistida por animales. Terapia asistida por animales es coger un profesional que trataría igual a esa persona sin el animal, coger y decir, voy a planificar esto, voy a evaluarlo antes, durante y después, y voy a hacerlo así. Eso es terapia. Pero no es actividad. Actividad, no hay un registro, no hay una planificación, ni hay ese enfoque, digamos, tan científico. Sería algo lúdico, pero no os olvidéis que lo lúdico puede tener unos efectos terapéuticos terribles, tan buenos como la terapia, pero por centrar el tiro, ¿no? O sea, terapia es eso, actividad es eso. Y después está educación. Educación asistida por animales. Cuando estemos el viernes con Eneritz, con la psicóloga, ella os hablará de ese enfoque de posicionar la terapia y educación asistida por animales como un recurso de la leche en educación, en aula, con necesidades especiales y sin necesidades especiales. Y después está,
el tema de la educación asistida por animales, igual que con la terapia, tiene que ser un profesional de la educación que estuviese capacitado a hacerlo sin el animal, el que complementa su trabajo con el animal. Y tiene que estar valorado antes, durante y después. Nosotros a todo esto hemos añadido una palabra nueva que ya empieza a sonar, en España hay por ahí algunas iniciativas al respecto de esto, que es enriquecer ese planteamiento con la participación y la estimulación multisensorial de la naturaleza, en el que os aseguro que cuando coges a unas personas mayores y las llevas ahí arriba donde vamos a ir luego, o un niño tal, o lo que sea, hasta los mismos padres que aparentemente no tienen ninguna discapacidad, el subirles allí arriba y centrarles allí en un área tan bonita como es donde estamos nosotros, provoca una serie de estímulos que un aula, un espacio cerrado, pues siempre los limita, ¿no? Bueno, el tema de los caballos, simplemente centraros. Hipoterapia es cuando existe una discapacidad un poco más alta y hay una necesidad de trabajar más específicamente con esa persona con unos planteamientos y unos objetivos rehabilitadores, ¿no? Está la equitación, en la terminología hay mucho batiburrillo, ¿eh? Encontraréis que hay algunos que lo hablan de una manera, otros lo hablan de otra manera, pero sobre todo tener claro que de menos discapacidad a más discapacidad, el objetivo sería que esa persona que pueda aparecer en un programa de hipoterapia con una discapacidad bastante alta, pudiese llegar hasta la equitación adaptada a que necesitase una serie de soportes adicionales para mantenerse a caballo, pero que pueda desarrollarlo libremente, integrado en un grupo normal, digamos, no me gusta emplear esa palabra, pero podemos trabajar de menos a más hasta llegar a eso. Y también está el tema de la equinoterapia social. En Cataluña hubo también un centro también que trabajaba mucho eso, Sacsiroi, no sé si lo conocéis, un centro que ya cerró hace unos años, en el que empleaban la herramienta de trabajo del caballo como recurso a trabajar con menores en situación de riesgo, exclusión social, eran menores que venían rebotados de la mayoría de los centros de menores de Cataluña que andaban por ahí hasta que encontraban que con un bicho de 500 kilos tienes que aprender a comunicarte, que no te puedes comunicar con tus colegas, que a aquel le da igual lo que hayas hecho y lo que seas, a aquel lo que le importa es lo que le hagas en ese momento. Y se fue viendo que habría una serie de posibilidades muy interesantes a las personas, ¿no? A las personas que, digamos, tenían que integrarse en esa sociedad y no encontraban la manera de poder trabajar con ellas, ¿no? Hay muchos programas, por ejemplo, es una adaptación también a eso con diferente herramienta, el tema de las cárceles, hay programas también en centros de menores propiamente, hay bueno, un montón de historia alrededor de eso, pero es aprender a comunicarnos con la persona a través del animal. El animal emplea un tipo de comunicación que es muy importante, que es la comunicación no verbal, pero si la interpretas bien es tan verbal como la otra. Pero a una persona, por ejemplo, a un chico, por ejemplo, que esté pues ya rebotado, o a un preso que esté en una cárcel, que esté rebotado de 3 o 4 centros y que esté sin encontrar su ubicación y que todo le parezca una mierda y todo esto, os aseguro que es mucho más fácil comunicarse con él que conmigo y que con cualquiera de vosotros, porque va a encontrar una manera de conectar con él que nosotros no tenemos. Y si hacemos un símil con, por ejemplo, con los trastornos generalizados del desarrollo, cogemos dentro de los trastornos del espectro autista, cogemos cualquiera de las historias que hay ahí dentro. Ya sabéis que los TEA es la familia que engloba a todo lo que se llamaba autismo antes. Ahora, pues, digamos que hay un saco en el que hay diferentes problemas que podemos generalizarnos con ese nombre de los TEA. Pero, por simplificar, un niño autista, el concepto que tenemos de niño autista, que normalmente aparecen una serie de estereotipos que luego son ciertos o no, pero un niño autista es un niño que nosotros lo asociamos a la incomunicación, que lo decimos, está en su mundo, es autista. Es una frase muy típica, incluso que empleamos también entre nosotros, ¿no? Bien, pues
ese libro que os he dicho que me gustaría que os fueseis leyendo a lo largo de todo este programa, veréis cómo un animal consigue romper ese bloque de hielo que hay alrededor, es un caso real, romper ese bloque de hielo que puede haber alrededor de ese niño autista, por ejemplo, y lograr que ese niño se abra a la sociedad, consiga comunicarse, consiga socializarse, etcétera, etcétera. Algo muy parecido es con el tema de presos, el tema cuando yo, por ejemplo, visitaba centros de programas, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, ahí al lado de los Mossos de Escuadra hay un, ¿cómo se llama? El centro aquel, hay un centro menores, el Tilers. Pues allí, por ejemplo, dentro de los grados de problemática de esos niños, digamos que ahí están los más problemáticos, ¿no? Bueno, pues ahí se trabaja con los animales también. Y es un caso muy similar a lo que os he dicho del niño autista, de no sé qué. Hay personas que tienen bloques de hielo alrededor de ellos, por unas cosas o por otras, y el animal consigue ser un catalizador, un socializador de todas esas emociones y consigue desbloquear todo eso, ¿vale? Bien, animales cooperadores. Antes han aparecido por aquí en algún comentario lo que hemos dicho antes de los gatos, las aves, etcétera, etcétera. Bien, centrar un poco el tema. Terapia y educación asistida por animales de compañía. Insisto en lo que os he dicho antes al principio, el rigor. Aprendamos la terminología debidamente y tal. Aquello de pulpo como animal de compañía, pues aquí es igual. El animal de compañía es el animal de compañía y lo otro es lo otro. Dentro del animal de compañía, el más usado, con el que con diferencia os vais a encontrar, es el perro. Hay programas muy interesantes con gatos, también, como os he dicho antes. También, por ejemplo, en determinadas unidades, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan mucho los conejos de Indias. Por esa emotividad, afectividad que provoca el estar con él continuamente y el tenerle cerca. Se han hecho programas con ninfas, se han hecho programas con peces y tal. Bueno, sí, con peces se hizo un estudio en el que relacionaba el tema de la disfagia con los peces y tal. Bueno, quedó un poco en el aire el tema. Yo luego os hablaré de lo que puede ser. No puede estar en el mismo nivel un programa de trabajo con el perro que con las ninfas, que con los colibríes, con las tortugas o los ciervos de Sajonia, ¿vale? Si aprendemos a trabajar con el perro, aprendemos a trabajar con una herramienta que podemos tener en nuestra casa, que podemos acceder a ella en diferentes modalidades. Luego veremos las diferentes modalidades que hay de trabajo con el animal. El animal puede ser residente, puede vivir conmigo, yo acercarme al centro, puede ser de una persona ajena al centro y al profesional que se acerca allí por horas. Leen, leen siempre, leen una torrina. Oye, Checo, ya lo siento, estamos muy bien, pero a la una me he quedado arriba con el diario vasco. Bien, yo creo que es interesante, yo creo que esto es muy interesante por centrar el tiro y yo creo que para la una estaremos arriba. No. Tenemos que diferenciar terapia asistida con y animales cuyo contacto puede desencadenar efectos terapéuticos en las personas. No podemos poner al mismo nivel un perro que una tortuga. Yo no digo que una tortuga no pueda ejercer un efecto terapéutico en una persona, o una ninfa, o lo que sea, pero no puede estar, no es asistido por. Yo no manejo esa herramienta a mi gusto para poder llevar. Joder, yo manejo tortugas, vale, pues tú sí, pero el 99,9% de las personas no maneja esos animales ni puede llevarlos hacia donde él quiera. Os decía que yo en casa manejo siempre en la lavadora el mismo programa. Los demás están allí, creo que funciona, pero no los he probado. Con el perro hay que saber manejar todos los programas. A veces, cuando estás trabajando con el perro, por ejemplo, con un niño con autismo, por volver a ese caso y por ser un caso popular, ocurre, como os he dicho, que, por ejemplo, lo que ha hecho Len aquí, que yo puedo decir, no, eso no es lo que teníamos pensado, Len, ven aquí, ¿no? Precisamente eso puede ser una manera de que ese niño que tú pensabas que no, o que veías que no estaba interaccionando contigo, resulta que Len coge un croissant, el otro le entra la risa, le da no sé, y ahí empieza a surgir un camino para poder llevarlo luego hacia donde tenemos que llevar. Pero tenemos que saber llevarlo. No basta con poner un perro en medio del aula, ahí, y decir, ¡hala, venga, trabaja, Len! No.
Eres tú el que tienes que saber llevarlo, tienes que saber posicionarlo, tienes que saber cogerlo, llevarlo, tenerlo. Hay que saber trabajar con ese animal. Os he puesto perro, raza o individuo. Y en esto también voy a insistir. Si revisáis un poco los programas y los vídeos que hay al respecto de esto, y si habéis hecho un pequeño sondeo por internet, normalmente aparecen dos razas de trabajo en todo esto. Son el Golden Retriever y el Labrador. Son los más conocidos en todo esto, ¿no? El Labrador y el Golden es, si no conocéis el anuncio de Scott, es ese del cachorrito y tal, y el Labrador es lo mismo con pelo más corto, hay color canela, color negro, etcétera, etcétera. Bien. Fantástico, los labradores y los golden son perros fantásticos y en un porcentaje muy alto de ellos pues tienes muchas probabilidades de que ese perro que sea golden o labrador trabaje. Vale, muy bien, pero os aseguro que hay un montón de perros. Para empezar, perros sin raza, que son mestizos y que aparentemente están en protectoras y tal y cual, y digo, no, es que no tiene raza. ¿Y qué? El trabajo con el animal, con un animal mestizo, puede ser tan bueno o mejor que el de un labrador con 7 familias de élite en el pedigrí. O sea, es importantísimo destacar eso. Y después está el individuo. O sea, dentro de esa raza, o de esa sin raza, está el individuo. Lem es un Border Collie. Border Collie es una raza de pastoreo. Tiene una serie de características muy buenas para trabajar con determinadas personas. El Border Collie, cuando está pastoreando, una de las características importantes que tiene es que centra mucho la mirada. Hay por ahí clasificaciones de inteligencia del animal y todo eso. Dicen que es la raza más inteligente o de las más. Bien, vale. Yo tengo un Border Collie porque lo tengo desde hace 6 años, pero me hubiese gustado venir con uno que no identificaseis con ninguna raza para que vierais que cualquier raza es válida para trabajar con las personas si el individuo es adecuado. Eso es importante, ¿vale? Y hay mucho que hacer con esa labor cultural y educativa de abandono de animales, etcétera, etcétera, y todos los efectos que puedan derivarse de poder posicionar a esos animales también como algo más que un regalo de Navidad. Bueno, eso lo digo a título personal y porque es importante, pero el Golden y el Labrador, ¿verdad?, son con los que más se trabajan. Bien, estadísticamente hay muchos programas con Golden y Labrador. Cualquiera puede ser válido, ¿eh? Tiene que cumplir una serie de características importantes. El animal tiene que tener una serie de características que son importantísimas para que consigamos que sea admitido como animal de terapia. Todos los animales no son válidos para terapia. Después os he dicho que vendrá un grandísimo adestrador de perros. Él os hablará de perros de terapia y perros de asistencia. Dentro de los perros de asistencia, los más conocidos son los perros de los ciegos, los perros guía, que son el que le va guiando por la calle cuando va tal, pero hay más perros de asistencia que iréis descubriendo. Hay perros de asistencia en discapacidad física, hay perros señal que se usan con personas sordas, hay un perro de asistencia que cuando leáis el libro entenderéis lo importante que puede ser. Es el perro de asistencia en autismo, en este caso, en trastornos del espectro autista, cómo consigue desbloquear y romper ese hielo alrededor de esa persona. Y veréis que cualquiera de los perros que cojamos ahí, del perroterapia, perro asistencia, etcétera, etcétera, tiene que tener una serie de características importantes, que tiene que ser un perro noble, bueno, obediente y tal, fantástico. Pero después el profesional que trabaja con él tiene que saber programarlo continuamente, porque no se puede comprar un perro de terapia y decir, he comprado un perro de terapia, vale, pero te llegará dentro del Alzheimer tendrás a Pepito que tal y a Juanito que dices, joder, pues con Juanito, bien, pues hay que saber también trabajar con Juanito. Me parece excepcional la conferencia o la charlita que nos estás dando, pero yo, con todos los respetos, me limitaría un poco al tiempo porque lo que intentamos hacer esto es como una pincelada del trabajo que luego vamos a desarrollar. Pues subimos entonces y sí, luego continuamos. Una cosita solo. Yo pensaba en tener 5 minutos también para hablar del cambio de programa.